Actualizamos la agenda informativa en Directo América de France 24. Yo soy Daniela Blandón Ramírez. Los invito a que escuchen nuestros titulares. Oportuna y sumamente útil. Sin mayores detalles, así resumió Vladimir Putin este sábado su reunión del viernes con Donald Trump, en la que no se logró un acuerdo inmediato de cese al fuego en Ucrania. Volodymyr Zelensky se reunirá con Trump el lunes en Washington. En Pakistán, alrededor de 650 muertos dejan las fuertes lluvias monzónicas desde que inició la temporada a finales de junio. Unos 2.000 rescatistas trabajaban en la recuperación de cuerpos en 9 distritos. El país es uno de los más afectados por los efectos del cambio climático. Bolivia se alista para ir a las urnas el domingo. Unos 7,6 millones de ciudadanos están habilitados para votar por presidente, vicepresidente y representantes al legislativo para los próximos 5 años. Unos comicios que podrían poner fin a 20 años de gobierno de izquierda. Analizamos los perfiles de los candidatos. Vamos a comenzar hablando de la cumbre del viernes en Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sostuvo una conversación telefónica con Donald Trump y otros líderes de la OTAN inmediatamente después del encuentro, después de la cual confirmó que viajará el lunes a Washington. Mientras Zelensky busca un pacto duradero y no una pausa, los líderes europeos le reafirmaron su apoyo y solicitaron más presión sobre Moscú hasta alcanzar un acuerdo definitivo. Detalles del encuentro a continuación. Ausentes en la reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska, los mandatarios europeos hablaron por teléfono con el presidente de Estados Unidos este sábado. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dejó en claro sus condiciones para que las operaciones militares en el frente se detengan. En mi conversación con el presidente Trump dije que las sanciones deberían ser reforzadas si no hay una reunión trilateral o si Rusia trata de evadir un fin honesto de la guerra. Las sanciones son un instrumento eficaz. La seguridad debe garantizarse de manera fiable y a largo plazo, con la participación tanto de Europa como de Estados Unidos. Todas las cuestiones importantes para Ucrania deben discutirse con la participación de Ucrania y ninguna cuestión, en particular las territoriales, pueden decidirse sin Ucrania. Ursula von der Leyen, quien se unió a la llamada con otros líderes europeos, agradeció los esfuerzos diplomáticos de la Casa Blanca y aseguró que buscará lo mejor para la seguridad del continente. Gracias, Donald Trump, por la actualización sobre las discusiones en Alaska. La Unión Europea está trabajando estrechamente con Volodymyr Zelensky de Estados Unidos para alcanzar una paz justa y duradera. Mientras tanto, el presidente de Francia también saludó los acercamientos entre Moscú y Washington, pero puso en duda la voluntad del Kremlin de hacer la paz en Ucrania. Cualquier paz duradera debe ir acompañada de garantías de seguridad inquebrantables. También será esencial extraer todas las lecciones de los últimos 30 años, en particular de la arraigada tendencia de Rusia a no cumplir sus propios compromisos. Francia permanece firmemente al lado de Ucrania. Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, aseveró que los esfuerzos de Donald Trump han acercado más cerca que nunca el fin de la guerra en Ucrania. Para Londres, las partes del conflicto deben trabajar de manera mancomunada con las potencias europeas y Estados Unidos para detener los enfrentamientos. El líder ruso Vladimir Putin se pronunció al respecto este sábado. Reveló que entre los temas abordados se habló de los medios para detener el conflicto en Ucrania sobre una base justa, aunque no ofreció mayores detalles. Hemos discutido básicamente todas las áreas de nuestra cooperación. Pero en primer lugar, hablamos sobre una posible solución de la crisis ucraniana sobre la base justa. Y por supuesto, tuvimos la oportunidad de hablar sobre el origen, las causas de esta crisis. Y es la eliminación de estas causas profundas lo que debe formar la base de un arreglo. Pasamos a otro frente de guerra. En Gaza, al menos 22 muertos, incluidos niños, reportó la Defensa Civil gazatí el sábado por disparos y ataques aéreos del ejército israelí en el enclave.
9 de ellos murieron cerca de centros de distribución de alimentos en varios puntos del territorio. Se estima que la ofensiva de Israel ha matado a casi 62.000 palestinos desde octubre de 2023. Del total, 1.760 habían muerto hasta el 13 de agosto mientras buscaban ayuda desde finales de mayo, según la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aclara que la mayoría se trató de asesinatos cometidos por el ejército israelí. Mientras tanto, en Pakistán, las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales de la temporada monzónica en el noroeste del país dejó a 344 muertos en las últimas 48 horas, según el gobierno de Islamabad, lo que eleva a 650 aproximadamente el número de víctimas mortales desde junio. Los operativos de rescate continúan, pero las lluvias los dificultan. Detalles en este informe. Mientras los helicópteros evacúan a los damnificados de la destrucción causada por las inundaciones repentinas del viernes, los testigos evalúan la devastación en el noroeste de Pakistán. Vi cómo varias casas fueron arrastradas. También vi cómo 7 personas, entre ellas mujeres y niños, fueron arrastrados por el agua. Las repentinas inundaciones y los posteriores deslizamientos de tierra fueron causados por precipitaciones intensas en una zona reducida. Ya se han recuperado decenas de cadáveres entre los escombros. Los operativos de búsqueda y rescate continúan, según el Servicio Provincial de Emergencias. Rescatamos a tantas personas como pudimos. La velocidad de las inundaciones aumentó y los equipos de rescate comenzaron sus operaciones. Y con la ayuda de los lugareños rescatamos a la gente. Los familiares han identificado alrededor de 130 cadáveres en el hospital, que han sido entregados a las autoridades judiciales. Algunos de ellos siguen sin identificación. Estamos trabajando para identificarlos. Pakistán, el quinto país más poblado del mundo, es uno de los más vulnerables a los efectos del cambio climático, una amenaza para los habitantes de una zona propensa a las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra. Y en España, la ola de calor que completa casi 2 semanas y los consecuentes incendios forestales ya han causado la muerte de al menos 7 personas. En lo ocurrido del año se ha quemado un área del tamaño de Londres. La Agencia Estatal Meteorológica advirtió de la permanencia de un riesgo extremo de incendio en gran parte del país, sobre todo en el norte y el oeste, con temperaturas esperadas de hasta 40 grados Celsius en la costa norte, por lo menos hasta el lunes. Y en noticias del continente americano, cientos de vuelos de Air Canada fueron suspendidos este sábado después de que más de 10.000 auxiliares de vuelos sindicalizados se declararan en huelga por al menos 72 horas. Esto tras el fracaso de negociaciones laborales. La aerolínea más grande de Canadá, que opera al día unos 700 vuelos, espera que alrededor de 130.000 pasajeros resulten afectados diariamente por la suspensión de todas sus frecuencias, tanto de su línea principal como de su filial de bajo costo Air Canada Rouge. Es la primera huelga de auxiliares de vuelo en el país desde 1985. Cuando comencé a volar en 1999 ganaba alrededor de $1.600 al mes y ahora nuestros nuevos asistentes de vuelo ganan $1.900 al mes. Así que todos nos hemos visto afectados por este completo estancamiento de los salarios y debe detenerse. No podemos usar los bancos de alimentos, no podemos vivir 12 por casa. Ya no podemos dormir en nuestros autos. Esta es Air Canada, la aerolínea nacional. Todos estamos muy orgullosos y solo queremos que nos paguen de manera justa. Y en Bolivia queda un día para una jornada electoral en la que 7,6 millones de ciudadanos están llamados a votar por presidente, vicepresidente y legisladores para el periodo 2025-2030. En France 24 damos un vistazo a los principales perfiles presidenciales, como el opositor Jorge Tuto Quiroga, quien anhela devolver a Bolivia a un gobierno de derecha. El ingeniero industrial, que ya gobernó al país entre 2001 y 2002, promete cambiar todo lo hecho por el movimiento al socialismo más en los últimos 20 años. Diego Bassani nos trae los detalles. De joven tecnócrata a presidente, nacido en el seno de una familia acomodada de Cochabamba,
Jorge Tuto Quiroga creció entre Bolivia y Estados Unidos. El ingeniero y administrador de empresas trabajó en el sector corporativo hasta dar el salto a lo público en los años 90, teniendo cargos en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para posteriormente convertirse en el vicepresidente más joven de la historia del país de la mano de su padrino político, Hugo Banzer, un exmilitar acusado de dar un golpe de Estado en los años 70 que llegó al poder por la vía democrática en 1997. Ante el fallecimiento de Banzer, Tuto Quiroga llegó al cargo más importante del país con la ambición de continuar las políticas de liberalismo económico y privatización de empresas públicas. Asumo la presidencia en circunstancias inéditas y dramáticas. Esta es una hora de nuestra historia que preocupa la mente y aflige el corazón. Tras la llegada del movimiento al socialismo al poder en 2006, Quiroga se consolidó como un férreo opositor a los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Participó en 2 candidaturas presidenciales contra Evo y en la de 2020 se retiró para favorecer a la unidad opositora contra el MAS. Ahora promete reversar las políticas públicas llevadas a cabo durante los 20 años de la izquierda en el Ejecutivo. Porque el 8 de noviembre entramos al Congreso a cambiar ¿qué? A cambiar todo. El candidato derechista asegura una reducción drástica del Estado boliviano y una refinanciación de la deuda con la esperanza de recuperar la capacidad de compra de los ciudadanos. Seguimos en El Salvador. Cerca de 200 activistas marcharon en la capital para exigir que la Corte Suprema declare inconstitucional el régimen de excepción que rige al país desde 2022, mientras que la Asamblea Legislativa, dominada por el partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele, reformó el viernes una ley contra el crimen organizado, ampliando en 2 años el plazo de detención provisional. Maxime Pluvinet nos amplía. Nueva muestra de oposición al régimen de excepción en El Salvador. El movimiento de víctimas del régimen, o MOVIR, salió a las calles en la capital San Salvador este viernes. Solicitan a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Primero, el régimen se ha convertido en un instrumento de violación sistemática a los derechos humanos. Ha criminalizado a todas las voces que, por ejemplo, a los movimientos sindicales que exigen sus derechos, a los defensores de la tierra, del medio ambiente, contra la minería. El estado de emergencia en el país centroamericano fue declarado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, inicialmente con el objetivo de acabar con las maras, las pandillas que habían impuesto al país una de las tasas de homicidio por 100.000 habitantes más alta del mundo. Pero la legislación de excepción fue prorrogada en 41 ocasiones por la Asamblea Legislativa. Suspende el derecho al debido proceso de los detenidos y amplía el plazo de la detención. Familiares de detenidos señalan que varios inocentes fueron encarcelados. Han recogido pruebas en las que podemos constatar que mucha de la gente capturada no tiene ningún vínculo con estructuras criminales y están detenidos desde hace más de 3 años, ¿verdad? Creemos que esta solicitud de derogatoria del régimen de excepción es justa y además tiene un componente de reivindicar los derechos humanos. Investigaciones de medios salvadoreños hoy en exilio, como El Faro, documentaron cómo la violencia de las pandillas que se desató en 2022 e iniciando el régimen de excepción resultó de la ruptura de un pacto entre el gobierno de Bukele y las bandas criminales. Pero Bukele, en el poder desde 2019, goza todavía de gran popularidad. Y pasamos a temas culturales. La edición número 29 del Festival de Cine de Lima está llegando a su recta final. Este sábado se conocerán los ganadores de este certamen, en el que el séptimo arte latinoamericano es el protagonista principal, con 142 producciones, pero los organizadores ya celebraron una gran victoria para la industria nacional. Este año el festival contó con la participación de una cifra récord de películas peruanas. Escuchemos las declaraciones del director del evento. Este año ha sido realmente sorprendente para nosotros y estamos muy felices de haber tenido 50 películas postulando a ser parte del festival en competencia. Eso habla del nivel tan alto de producción que está habiendo. Y otro valor importante es que no solo sea cine que se hace en Lima, sino que cine que se está haciendo en otros espacios del Perú, ¿no? Si bien las historias son muy diversas y siempre hablan de distintas partes del país, el que se produzca en otros espacios que no sea Lima es súper importante.
Vamos a terminar en California, Estados Unidos. Allí miles de fanáticos acuden a la ciudad de Anaheim para el Campeonato Mundial de Pokémon. Jugadores de alrededor de 50 países compiten en batallas de cartas y videojuegos por más de $2 millones en premios. También se disputan el título de campeón mundial de Pokémon e invitaciones para el mundial del próximo año, que será en San Francisco, California. Este evento inició el viernes y culmina este domingo. Con estas imágenes nos despedimos. Yo los invito a que consulten también nuestra página web www.france24.com y nuestras redes sociales. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y France24.com.